Nuestro invitado, Jorge Valero Urbaneja, analista internacional, está con nosotros acompañándonos para despejar justamente este tema que comentaba al comienzo y que es parte de la conversación pública de hace muchos días, que es lo que es el despliegue de barcos de guerra, de marines de los Estados Unidos, aparentemente, digo aparentemente porque se habla, todo eso se circula a través de titulares, de medios de comunicación, fotos de archivo de cuentas de redes sociales diciendo que ya están por aquí, están cerca, ya vienen, los vieron supuestamente en tal lado. Y bueno, se va configurando un nuevo mecanismo de presión en contra de nuestro país. ¿Qué opina al respecto, Jorge Valero? Hola, Carlos. Buenas tardes a todos los usuarios de Venezuela News y a todos quienes nos escuchan a través de sus plataformas a nivel del mundo. No hay información precisa, Carlos, no hay ninguna fuente oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos, no el Pentágono, ni ninguna de sus agencias de la comunidad de la defensa que precise alguna acción de movilización militar de carácter combativo invasivo en el Caribe. Es importante que sepamos y que entendamos que este tipo de acciones deben ser, en el caso de Estados Unidos, deben ser aprobadas por el Congreso de la República cuando se trata de una acción militar con objetivos de invasión. Así ocurrió, por ejemplo, cuando en el año 92, luego del montaje de una falsa información, se hizo convencer al mundo, y en este caso en particular a los actores políticos dentro del Capitolio de Estados Unidos, que existía un riesgo por parte de Irak, y conducido por quien en su momento era su presidente, Saddam Hussein, de la existencia de armas de destrucción masiva de carácter químico. Y la aprobación... ¿Eso fue en el 92 o en el 2002? Esto es 2002. 2002. Y estas decisiones tienen que ser aprobadas primero por la Comisión de Defensa y luego por una aprobación del Capitolio, es decir, del cuerpo legislativo en su conjunto. Esto no ha ocurrido en este caso, no se ha producido en Estados Unidos, ni siquiera una decisión de un gabinete presidencial en Casablanca, ni tampoco la presentación de los elementos que permitan solicitar la autorización de una acción militar del tipo que se viene hablando. Por ende, en definitiva, todo esto forma parte del conjunto de informaciones que, por cierto, se producen a partir de cómo funciona el presidente Trump, que es un actor político que funciona en las redes sociales. Es un actor político que ejerce buena parte de su acción de gobierno a través de ese medio de comunicación llamado Truth Social, que es como su propio Twitter, el Twitter de Trump. Y entonces por ahí él arroja informaciones que no son veraces, no son ciertas. La mayoría del tiempo son, montajes para él ejercer algún tipo de presión, por cierto, de la cual deberíamos conversar, porque el tipo de decisiones que significan una acción militar son el resultado de un conjunto de actores que inciden en esa toma de decisión, a los cuales a través de este tipo de conducta mediática pretende el presidente Trump presionar. Justamente vamos a ampliar esa parte del análisis después de este paréntesis musical. Son las 2:12 de la tarde, está en sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM y en Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellano Solórzano y nuestro invitado Jorge Valero Urbaneja, analista internacional. No se aparte, minutos, estamos de vuelta.
De Venezuela News Radio, la 104.9 FM desde Caracas, Venezuela. También estamos en Aragua a través de la 102.5 FM, en Anzoátegui a través de la 99.3, en Maturín a través de la 88.1 FM, en Nueva Esparta nos puede sintonizar a través de la 106.5, en Carabobo a través de la 92.7 FM, en Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure estamos a través del mismo dial, 89.1 FM, y en Táchira y sur del lago de Maracaibo a través de la 101.7 FM. Agradecido con cada uno de ustedes que desde estas entidades se conectan con Venezuela News Radio, Circuito Nacional Venezuela News Radio. Estamos de vuelta con En Contexto, con este servidor Carlos Arellán Solórzano y nuestro invitado Jorge Valero Urbaneja, analista internacional, con quien venimos revisando justamente el tema de las amenazas recientes que se ciernen sobre Venezuela a partir de lo que se ha divulgado, el despliegue de barcos de guerra norteamericanos con tropas para proyectar aparentemente una amenaza, una agresión contra nuestro país. Esto viene desde hace varios días, se ha proyectado incluso, se han dado varios días de la semana que supuestamente iban a llegar y no llegan. Toda la generación de una expectativa fuera y dentro del país en algunos sectores que por accidente son venezolanos, pero desean una agresión contra nuestro país, creyendo, presupuestando que una agresión sería de manera selectiva, como que afectaría a unos y a otros no. Lo estaba desarrollando Jorge Valero sobre las características del presidente Donald Trump a través de sus plataformas particulares de redes sociales para divulgar mucho de su política exterior, de sus decisiones. Una persona que va hacia adelante, hacia atrás, una cosa dice en público, otra cosa dice a través de sus redes sociales. Y también preguntaba sobre esta maniobra que tiene mucho de su expresión en el ámbito mediático comunicacional, pero aparentemente no hemos visto una imagen oficial ni una declaración que dé cuenta de que hay un operativo en contra de nuestro país. No hay declaración oficial y no se han cumplido los procedimientos internos en los Estados Unidos que pudiesen avanzar hacia ese punto y nos digan los venezolanos que efectivamente hay una decisión por parte de Washington de agredir a nuestro país. No la hay, Carlos, no la hay. Como te decía, dentro del sistema... Pero no interesa que sea oficial, entonces. De hecho, por supuesto, a nosotros no nos interesa que eventualmente se produjese una solicitud por parte de Casablanca ante el Congreso de Estados Unidos de aprobar una acción militar. Sépase que, entre otras, la razón por la cual dentro de la legislación, la superestructura legislativa norteamericana, decisiones de este tipo y acciones de este tipo tienen que ser aprobadas por el Parlamento es porque esas acciones implican un gasto enorme de recursos, de dinero, ¿no? En la movilización de tropas, en la movilización de equipamiento, armamento, etcétera, etcétera. Y esas decisiones que son presupuestarias, ellos las conciben como decisiones que le pertenecen al ámbito del contribuyente. Y el contribuyente en su sistema político está representado en el Congreso, a saber, entonces en definitiva este tipo de decisiones de una acción militar de carácter, digamos, de movilización amplia, tienen que ser aprobados por el Congreso. Esto no ha ocurrido, ni siquiera se ha asomado en lo más remoto por parte de las fuentes oficiales de la Casa Blanca, ni su secretario de prensa, ni por el propio presidente, la iniciativa de avanzar en ese camino. Esto forma parte, digamos, lo que hemos vivido recientemente en los últimos días, quizás un par de semanas, las amenazas de una movilización militar en el Caribe, forma parte de una de las herramientas de las guerras híbridas que se están librando contra Venezuela. Hemos mencionado, no sé si lo hice con precisión, de que la justificación aparente de esta movilización por parte de los Estados Unidos de barcos y de tropas sería para combatir el tráfico de drogas en el Caribe, y que supuestamente Venezuela significaría una amenaza en ese sentido. Y te pregunto, con 4, 5, 6 barcos de guerra, un submarino, 4.000 o 5.000 marines, ¿se combate el narcotráfico? ¿Es a través de ese despliegue, de ese personal, que se puede reprimir a esta industria ilegal, o son otros mecanismos? Carlos, quien no entienda que la única manera de combatir
el narcotráfico como negocio mundial y en especial cuya, digamos, primer mercado es Estados Unidos, con 40 millones de personas reconocidas en el sistema de salud como consumidores adictos, que a su vez están en otros tratamientos farmacológicos de la industria de los fármacos en Estados Unidos, y quizá unos 150 millones de consumidores. Si no se combate el consumo, no combates el tráfico. A saber, porque el tráfico de drogas es el resultado de la declaración de ciertos estupefacientes como drogas ilegales en Estados Unidos. Y si las declaras ilegales, entonces quien la consuma la va a encontrar a través de mecanismos ilegales. Entonces, digamos, todo esto forma parte de una gran farsa. Es decir, una sociedad enferma, como la sociedad norteamericana, lamentablemente es una sociedad que, digamos, tiene presente en su corazón, en su estructura, fragilidades sociales, fragilidades, digamos, de carácter, de la conducta de la población, que hacen que tengas un pueblo altamente consumidor de drogas. Así que no importa cuántos barcos pretenda, si es que lo hace, emplazar en el Caribe, eso no va a frenar el tráfico. Lo único que va a frenar el tráfico es que frenes el consumo. Incluso te hago la pregunta porque entiendo que los mecanismos empleados por los estados para contrarrestar el avance del consumo de drogas y el tráfico es el trabajo de inteligencia, o incluso son las policías o los organismos de seguridad que por otros métodos abordan este mecanismo, y no justamente con una movilización de este tipo. Pero corresponde hacer otro paréntesis musical. Vamos a identificar estación 2:23 de la tarde. Está en sintonía de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellano Solórzano y nuestro invitado Jorge Valero Urbaneja, analista internacional. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. 2:32 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellano Solórzano en sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM. Hoy con nuestro invitado Jorge Valero Urbaneja. Jorge, toda esta trama del despliegue de los barcos norteamericanos en el Mar Caribe y proyectados aparentemente hacia Venezuela, constituiría un formato de guerra psicológica en contra de nuestro país. Mencionabas que esto forma parte de la diversidad de mecanismos de presión en contra del país. Hay guerra financiera, política, diplomática, y se incluiría el mecanismo de guerra psicológica. Por supuesto, es solo un mecanismo más en el conjunto de mecanismos de la intimidación, el hacer creer que existe entonces una movilización de fuerza, es decir, una movilización de algún contingente naval en el Caribe que está dirigido hacia prepararse acciones militares contra Venezuela. Forma parte de todo el conjunto de acciones de una guerra híbrida que, como claramente mencionaste, involucra los mecanismos de las sanciones o medidas coercitivas unilaterales, que incluye en particular la política, digamos, migratoria y la persecución en particular hacia los venezolanos, como una política de desplazamiento en Estados Unidos, que involucra la narrativa en la cual el gobierno de Venezuela formó y creó y constituyó una cosa llamada el Tren de Aragua, ya absolutamente derrotado y disuelto en Venezuela, y entonces lo exportó a Estados Unidos para convertirlo en digamos, una herramienta para la desestabilización de la seguridad interna norteamericana, y luego entonces ese Tren de Aragua forma parte de un conglomerado, el cual lo constituye una cosa llamada el Cartel de los Soles, que es una gran ficción. Carlos, no sé si saben ustedes, la primera vez que se escuchó de algo llamado el Cartel de los Soles fue por allá por 1996, en donde, como la construcción de una narrativa
dirigida hacia la desestabilización de gobiernos en Latinoamérica, pretendía hacer ver que existía una vinculación entre las Fuerzas Armadas de los países, no uno en particular, de muchos países en Latinoamérica, con los carteles del narcotráfico, y entonces que se había constituido una especie de supragobierno del narcotráfico en el hemisferio, que estaba conducido por algunos generales, entre comillas, latinoamericanos. Esto viene desde el 96 y lo han reeditado para, por ejemplo, acciones como lo fueron la invasión en Panamá, para hacerse, digamos, para capturar al general y para su momento gobernante de fuerza en Panamá, Noriega. Entonces, la narrativa la rescatan para involucrar, por cierto, no hace 2 semanas ya ellos habían hablado sobre el cartel de los soles y vincular a algunos altos generales, altos funcionarios de nuestra Fuerza Armada hace algunos 4 o 6 años, en los cuales ya habían involucrado a Diosdado Cabello, ya habían involucrado a algún exministro de Defensa venezolano, y ahora reeditan esta narrativa del cartel de los soles. Entonces, digo, la idea, el discurso sobre una movilización naval en el Caribe para contrarrestar el narcotráfico, porque el narcotráfico es la herramienta de desestabilización que Maduro está ejerciendo contra el gobierno de los Estados Unidos, es una parte más de esa narrativa falsa para convertir al gobierno de Venezuela en un gobierno forajido. Es decir, el objetivo es convencer al mundo y, por cierto, a nuestra población, de que el gobierno de Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro y quienes conducen, digamos, en los más altos niveles nuestra Fuerza Armada, forman parte de una gran mafia delincuencial, es una falsedad, por supuesto, para generar escenarios que puedan ir produciendo debilidades a lo interno. Es decir, en vez de estar planteada por ahora una operación de agresión militar en contra de nuestro país, toda esta supuesta movilización sería un mecanismo para subirle al fuego, para madurar o cocinar aún más esa narrativa de criminalización en contra de Venezuela y crear el escenario o esperar que madure un poco más hacia adelante la especie de que Venezuela es un país narcotraficante, que sus autoridades están involucradas con el crimen, incluso convencer a parte de la población del país sobre esa narrativa y probablemente consentir más adelante cuando las condiciones estén dadas para un zarpazo. Carlos, recordemos que ya para los periodos políticos que hemos vivido, por ejemplo, ya para los periodos internos de inestabilidad que tuvimos en el 2017, lo que nosotros llamamos las guarimbas en el 17, ya habían logrado convencer a un sector de nuestra población de que el gobierno bolivariano era un narcogobierno. Y el discurso de que era un narcogobierno formaba parte de la justificación para que sectores internos de alguna oposición política impulsaran movilizaciones e impulsaran las acciones de desestabilización que se configuraron entre el 16, 17 y hacia el 18 en toda esa especie de pequeña guerra civil que se produjo durante esos días, que fueron aplacadas con la convocatoria a la constituyente de paz del presidente Nicolás Maduro, que permitió al país reconfigurar, revisar, rediscutir, redefinir la situación interna en la que estábamos. Así que imagínate cuánto incide una narrativa y una guerra psicológica que ya estuvimos al borde de una situación de conflictividad interna entre nosotros mismos. Es decir, estamos ante un nuevo episodio de construcción de relatos en contra de nuestro país, en esta oportunidad avanzando sobre, hay que tomar la expresión, del refrito del narcotráfico y la supuesta involucración de Venezuela. El objetivo es un golpe de Estado, Carlos. El objetivo es la construcción de mecanismos para que se produzca un golpe de Estado que sea generado por parte de la Fuerza Armada Nacional contra el gobierno bolivariano. Ese es el objetivo. Con esta expresión contundente, análisis contundente de Jorge Valero, corresponde hacer otra pausa. Son las 2:39 de la tarde. Minutos, estamos de vuelta.
Buenas tardes, estamos de vuelta con el Contexto Radio, esta es sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM. Seguimos con Jorge Valero Urbaneja, analista internacional, con que estamos revisando este tema de la amenaza en contra de Venezuela a partir de la movilización o no de barcos de guerra en el Mar Caribe, muy cerca del mar territorial venezolano, con el aparente objetivo de combatir el narcotráfico por parte de Washington. Hemos revisado varios aspectos, si esto se trata de una guerra psicológica, si efectivamente hay o no una movilización de este tipo, si a partir de una movilización de barcos y tropas se combate efectivamente el narcotráfico, o si estamos ante un nuevo episodio de construcción de relatos en contra de nuestro país para generar las condiciones de un golpe de Estado en Venezuela. Lo estábamos revisando un minuto antes de ir a la pausa. También quería revisar con nuestro invitado, aprovechando estos minutos que nos quedan, sobre el narcotráfico para los Estados Unidos. Se invierten toda esta cantidad de personal y de esfuerzo político para aparentemente ir en contra de este mercado, esta industria ilícita. Sin embargo, son el país que más consumen drogas. La mayoría de la droga que se produce en el mundo va hacia el mercado de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no combate a lo interno este flagelo? Y le preguntaría también sobre cuál es el peso que tiene los dividendos que genera el narcotráfico en la economía de los Estados Unidos y sus finanzas. ¿Le convienen a los Estados Unidos acabar con esta industria o le interesa mantenerla para seguirla instrumentalizando como herramienta de ataque político a otros países? Más allá de las teorías de la conspiración, Carlos, el problema de las drogas en Estados Unidos es un problema de salud pública. Como dije cuando iniciábamos el programa, que existan 150 millones de consumidores y 40 millones de adictos medicados, forma parte de una gran industria. Una industria en donde recuerda que es un país en donde la salud es privada, en donde para tú poder ser atendido en un hospital tienes que tener un seguro, el cual tú tienes que pagar. Entonces, la industria de los hospitales, la industria de la salud, la industria aseguradora y, digamos, la tercera pata de esa mesa, la industria que produce los fármacos, que supuestamente, digamos, se producen para superar las condiciones de adicción a ciertas drogas, para convertir entonces a esos consumidores en adictos a drogas legales, las que son aprobadas por la FDA, la Food and Drug Administration. Sépase, más allá de las teorías de la conspiración, el segundo gran brazo de un negocio que no hay interés en desmontar. Sépase, un brazo es la DEA, que es uno de los entes que recibe más financiamiento para, entre comillas, la lucha contra el tráfico de las drogas. Número 2, entonces la FDA, para la prevención o la atención salud. Y el tercero, el Pentágono, para la defensa. Entonces, es un tejido muy complejo que existe dentro de, por cierto, uno de los estados. Es decir, es un mal necesario que le conviene a toda estructura que estás mencionando. Es que no es para quienes conducen, no es un mal, Carlos, porque el ser humano no importa. Los 150 millones de consumidores, los 40 millones de adictos y los 3 millones de personas en la calle, es decir, que están en situación de sin techo, en pobreza extrema y desahuciados en el consumo de drogas, en las adicciones, no son un problema para ellos porque no está considerado. Es una sociedad, es un aparato de Estado para el cual el ser humano no tiene absolutamente ningún valor. El único valor son los negocios que tú puedas hacer a partir de las enfermedades que tiene la sociedad y que te conviene que continúen y persistan. Y si todo esto está sucediendo en Estados Unidos, ¿por qué poner la atención en Venezuela? El objetivo no es el combate contra el tráfico de droga, el objetivo es hacerse. El presidente, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo en este periodo de ejercicio de gobierno, ya en su primer periodo de ejercicio de gobierno hablaba de que, oye, pero por favor, si nosotros ya, si no me ganan la reelección en el 20,
yo ya hubiese derrocado a Maduro, porque lo tenía listico. Llegó a decir, mira, es que lo tenía listico y en este momento tuviéramos todo ese petróleo y todo eso fuera nuestro, además de gratis. Porque así lo dijo. Entonces, eso lo mencionó como en la precampaña. Y también lo utilizó durante la campaña hacia su elección de noviembre del 24, el decir que, bueno, ahí nosotros vamos a ver cómo hacemos, pues eso es nuestro, digamos, nosotros cuando queramos nos hacemos de ese recurso. Por cierto, en narrativas que son absolutamente contradictorias, unas en las cuales dice somos el país más rico y con las mayores reservas del mundo, cosa que es falsa, es un país que digamos ha tenido que acudir a métodos de explotación como el fracking para tratar de sacarle lo poco que le queda a las reservas de petróleo, digamos en el subsuelo de Estados Unidos. Ellos lo que tienen son reservas materiales, es decir, ellos importan y acumulan. Y esas reservas que acumulan tienen periodos de vigencia, sí, se les agota en cuestión de semanas o meses, y entonces necesitan una fuente digamos, para sostener esas bases de reservas de crudo, de una fuente cercana, barata, económica, como lo es Venezuela. En otras palabras, si tuviesen un gobierno con el cual negociar en los términos leoninos, como los cuales se negoció al principio del siglo pasado, el siglo XX, cuando se inició la explotación petrolera, antes de la nacionalización del petróleo en el 73, les convendría más decir, a ellos les encantaría llegar al siglo pasado, regresar a un modelo en el cual se hacen de nuestros recursos sin cancelación digamos, del precio crudo internacional, sin cancelación de regalías, sin cancelación, digamos, de los costos ambientales que significa una explotación masiva e incondicional en nuestro territorio, no en el suyo. Ese es el objetivo, Carlos. Y puede sonar algo, digamos, recurrente el que tantos actores del Estado, del gobierno y tantos analistas, tanto nacionales como internacionales, lo mencionen. El único objetivo no es la gente, no es las sociedades, no es la libertad, no es la democracia, no es la lucha contra las drogas. El único objetivo son nuestros recursos. El objetivo son nuestros recursos, dice Jorge Valero, analista internacional, en esta entrevista especial. Vamos a otro paréntesis y volvemos ya con la parte final de este programa. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Que el amor no está de moda. De este espacio en Contexto Radio con nuestro invitado hoy, Jorge Valero Urbaneja. Me queda una última pregunta sobre este tema de presión en contra de nuestro país a través del supuesto emplazamiento de estos barcos de guerra de Estados Unidos, si estarían conectados o no con esta trama recientemente desmantelada por las autoridades que pretendía realizar atentados con explosivos en el país, es decir, generar un proceso de desestabilización interna a través de procesos traumáticos de terrorismo, guerra psicológica, supuesta movilización. ¿Tendrían alguna conexión? Nunca deja de estar conectado. Probablemente no es una instrucción específica que se origine en la cabeza del gobierno en la Casa Blanca y que entonces signifique que un conjunto de los instrumentos de inteligencia y desestabilización como la CIA, el FBI, el NSA, etcétera, desarrollen una acción específica, pero no debe caber duda de que el Departamento de Estado y el secretario Marco Rubio, el enemigo número 1 de Venezuela, Marco Rubio, y la derecha neoconservadora del estado de Florida, están involucrados en cualquier iniciativa terrorista contra Venezuela apoyada por sectores de la derecha colombiana. No debe quedarnos ninguna duda de eso. No es probablemente una decisión tomada en gabinete en el cual se generó una instrucción para que el Pentágono y la comunidad de la inteligencia específicamente trajeran esos explosivos, pero lo saben. Es decir, si entendemos que el hegemón, pretendido único imperio del planeta, tiene no solo la capacidad de agresión militar más grande del mundo, tiene también la capacidad de desestabilización
y la capacidad de inteligencia más grande del mundo. Así que tienen que, no hay nada que ellos no sepan. Así que sabían que se estaba tramando y lo dejan ocurrir. Incluso sectores dentro de Estados Unidos actúan para que ocurra en concordancia con nuestros enemigos al otro lado de la frontera, y esto es bien difícil decirlo. A nosotros nos cuesta muchísimo decir que nuestro enemigo inmediato más cercano es la derecha colombiana, que tenemos 60 años de ese, digamos, de ese riesgo a nuestra seguridad nacional, lo tenemos allí al lado. Desde que la gran derecha, digamos, tomó control de ese país después de la muerte de Eliezer Gaitán. Después de que el narcotráfico y los paramilitares tomaron control de ese país, que sí, ese sí es un estado fallido y forajido. Entonces, no tenemos dudas de que, además, en acuerdo con algunos minúsculos sectores que quedan de la derecha extremista venezolana, hay actores dentro de Estados Unidos que conocen de estas iniciativas y dejan que ocurra. Sí, a veces dejar hacer es también estar involucrado. Dejar hacer por omisión también es una forma de involucrarse y de operar en contra de nuestro país. Agradecido, Jorge, por haber atendido y estar con nosotros aquí en este espacio abordando este tema. Seguramente se nos quedan muchas preguntas por fuera, muchas perspectivas, pero creo que las que abordamos no podían quedar por fuera de una conversación de una hora sobre este tema tan relevante para los venezolanos. Temas de interés y de la actualidad internacional, pero también lo que sucede en nuestro país tiene una proyección e incidencia internacional. Creo que la actuación a tiempo de las autoridades, afortunadamente, ha logrado impedir que esto tenga unas repercusiones no solo peligrosas para los venezolanos, sino también para la región. Por eso, importante revisar este tema en esta jornada de hoy, miércoles, con Jorge Valero Urbaneja. De esta forma llegamos al final de este espacio en Contexto Radio. Estuvo en sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM. Nos despedimos bajo la dirección general de Lenín Dávila, dirección de programación Carlos Chávez, nuestro compañero Jonathan en los controles, Leiner en el streaming. Ahora es su compañero David Navas. David Navas tomó el relevo durante esta hora. También nos puedes seguir a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en Instagram, YouTube, X, Telegram, Twitch, Facebook y en nuestro portal web Venezuela News Radio. Pendiente de @circuito VN Radio en Instagram, YouTube, X, en Telegram nos puedes conseguir como VN Radio en vivo. Se despide este servidor Carlos Arellano Solórzano. Hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde. Un gran abrazo.